Hilda nunca había imaginado que una sola mañana ordinaria pudiera dar vuelta al mundo que había construido cuidadosamente durante 4 décadas. La frase que lo definía todo, como su propio hijo los había empujado hacia el silencio, no era un titular dramático en un periódico, sino la fría y amarga verdad alojada en su pecho. Y en la pequeña cocina abarrotada donde la luz del sol solía posarse sobre la mesa de roble que Henry había tallado con sus manos encallecidas, notó al mismo sol revelarla línea temblorosa del miedo en el rostro de su esposo mientras él advertía con apremio susurrado que actuara como si ya no estuvieran vivos. Tenía 60 años, llamada Hilda por los conocidos, mamá por sus hijos y nietos, pero en sus propios oídos su voz sonaba ahora pequeña e incrédula. Pues nada en las tranquilas mañanas con aroma a café de su vida suburbana la había preparado para ser casada por la misma sangre que había nutrido. La ironía era insoportable. Damián, el niño que una vez seguía a su padre en el taller de carpintería, que le besaba la frente en gestos de protección, se había convertido en el hombre cuya sonrisa parecía ahora lo bastante afilada como para abrirlos en canal. Aquellos primeros años, llenos de la carpintería de Henry, las risas de Richard y los sueños de nietos corriendo libremente por el patio, habían quedado relegados a las sombras desde que la tragedia fracturó su mundo por primera vez. Richard no volvió a casa una noche, el pueblo entero buscó. Y el amanecer reveló su cuerpo en el fondo de la garganta. La policía lo llamó un accidente, pero en los rincones silenciosos de la mente de Hilda crecieron raíces de preguntas sin respuesta, preguntas que Henry más tarde confirmó con la pesada culpa de un padre que había visto más de lo que admitía. Damián había cambiado después de esa noche, de repente atento, incansablemente servicial, un hijo que horneaba pasteles y arreglaba la verja chirriante, pero bajo esa bondad yacía el camuflaje de alguien que ya había aprendido a perfeccionar el engaño. Cuando se casó con Melissa, una joven cuyas manos gentiles se convertirían un día en instrumentos de crueldad, construyeron un matrimonio que parecía cálido pero que en secreto alimentaba su hambre de control. Mientras Damián desviaba ahorros y ocultaba deudas que Richard había comenzado a descubrir antes de encontrar su destino en el borde del acantilado, Henry, desgarrado entre el amor por un hijo y el duelo por el otro, se aferró a la palabra accidente, convenciéndose a sí mismo de que el silencio era la opción más segura, pero el silencio se convirtió en una prisión donde sospecha y complicidad se entrelazaban. Los años se deslizaron bajo el peso de la negación hasta que los planes de Damián se afilaron aún más. Los instó a actualizar el testamento, sugirió reorganizar sus finanzas. Y parecía tan práctico, tan atento, que resultaba difícil negarse. Se firmaron papeles, se intercambiaron abrazos. Melissa susurró garantías que sonaban a afecto pero que más tarde resonarían como amenazas, y poco a poco las visitas se transformaron en inspecciones donde cada sugerencia, reducir, vender la casa, consolidar cuentas, estaba orientada a erosionar su independencia. La realización golpeó a Hilda como un viento helado cuando Henry, con honestidad temblorosa, confesó finalmente que la caída de Richard no había sido el simple accidente que la policía había afirmado. Henry había presenciado la confrontación, la discusión junto a la garganta, el empujón desesperado que terminó con una vida joven, y su silencio había sido tanto protección como traición. También reveló que los robos de Damián habían continuado, ensanchándose en una codicia tan voraz que requería su eliminación, y que en un último acto de previsión había escondido documentos y grabado pruebas, incluso sellando una carta para Harriet en caso de que ambos fueran silenciados. Mientras Hilda absorbía esta verdad, las comodidades familiares de su cocina y su matrimonio se inclinaron hacia un teatro sombrío donde cada gesto con su hijo y su nuera se convertía en parte de una mascarada. Bajo las sonrisas externas yacía una sola conclusión terrible: si no actuaban, sus muertes serían escenificadas como otro accidente, y la supervivencia misma dependería de interpretar un papel en un drama familiar escrito por la traición. Los días previos a la supuesta celebración en la montaña se desarrollaron como una obra cruel en la que cada acto exigía que Henry y Hilda interpretaran los papeles de padres desprevenidos, incluso mientras sus corazones cargaban con el conocimiento de que caminaban hacia una ejecución orquestada. Damián y Melissa llegaban con más frecuencia, trayendo pasteles en cajas blancas, hablando en tono suave sobre la jubilación y el descanso, sobre cómo los mayores merecían paz y libertad, pero tras el velo de amabilidad Hilda sentía el constante ajuste de cuerdas invisibles que ataban su vida. Aprendió a dividir su alma en dos, presentando un rostro que sonreía y asentía mientras dentro de su pecho el otro rostro observaba, medía y reconocía cada gesto por lo que era, un ensayo calculado de engaño. Henry ya había confesado la verdad más oscura, que la caída de Richard no fue destino sino fratricidio, y que el silencio había sido su maldición durante décadas, y ahora, mientras servía té al hijo que los había traicionado, veía el peso de la culpa de Henry reflejado en el temblor de sus manos, en la forma en que sujetaba una taza con demasiada fuerza, como si la porcelana pudiera anclar una conciencia que colapsaba. Melissa interpretaba su papel con igual destreza, colocando su mano con ternura sobre el hombro de Hilda y pronunciando palabras de cuidado. Palabras que alguna vez habrían calentado el corazón de una suegra, pero que ahora sonaban como el siseo de un fósforo encendiéndose en la oscuridad.
listo para provocar destrucción, y Hilda se preguntaba cómo alguna vez confundió ese toque con amor genuino. Cada visita incluía sugerencias envueltas en afecto pero diseñadas para despojarlos de independencia, vender la casa mientras el mercado estaba alto, consolidar cuentas por seguridad, transferir poderes para facilitar la vida. Y cada propuesta arrancaba otra pieza de su dignidad, dejándolos acorralados dentro de la misma casa que habían construido con décadas de sacrificio. Henry le recordó que una confrontación directa era imposible, pues confesar lo que había presenciado expondría no solo el crimen de Damián sino también su propio silencio, y la ley difícilmente perdonaría a un padre que había ocultado tal conocimiento, por lo que acordaron crear una estrategia de supervivencia, grabar cada conversación, esconder pruebas donde no pudieran destruirse fácilmente, dejar cartas en manos de confianza y caminar hacia la trampa con los ojos abiertos. Fingiendo ignorancia mientras se preparaban en silencio para sobrevivir al complot, la mañana de la caminata llegó con una crueldad ordinaria, el cielo una extensión clara y azul, el aire lleno de los sonidos de un vecindario despertando, y mientras Damián cargaba mochilas en el coche y Melissa tarareaba una melodía alegre. Hilda sintió que se movía a través de un sueño donde los detalles más pequeños, el color de la cuerda, el brillo del lente de la cámara, el diseño en la bufanda de Melissa, quedaban grabados con demasiada nitidez, como si su mente insistiera en registrar lo que podría convertirse en prueba de su último día con vida. El trayecto estuvo lleno de música elegida para simular alegría, pero para Hilda cada nota era la partitura de un requiem, cada letra un recordatorio de que a veces la felicidad se fabrica para disfrazar el horror. Al llegar al sendero, el ascenso que debería haber sido vigorizante se transformó en un pasillo de temor, cada paso resonando como un tambor de supervivencia, y la grabadora oculta de Henry, zumbando débilmente en su bolsillo, se convirtió en un frágil faro de esperanza, un testigo que rezaban sobreviviera a sus cuerpos. Melissa los guiaba con el entusiasmo de una anfitriona que prepara un gran final, conduciéndolos hacia un desvío angosto que prometía la mejor vista para las fotos. Y el corazón de Hilda casi se detuvo cuando reconoció la geografía, el mismo saliente rocoso junto a la garganta donde terminó la vida de Richard. Las mismas piedras talladas por la memoria en símbolos de traición. La realización la golpeó con claridad despiadada. La pareja más joven había elegido ese lugar no por su belleza sino por su cruel simetría, para repetir la historia y disfrazar el asesinato como infortunio. Casi podía oír la lógica no expresada, lo habían logrado una vez, y creían que podían hacerlo de nuevo. Al llegar a la cima, el valle se abrió ante ellos, sobrecogedor para cualquier ojo inocente, pero Hilda no veía belleza alguna, solo el contorno de una tumba disfrazada de panorama. Melissa levantó la cámara, pidiéndoles que se acercaran, que retrocedieran solo un poco, su voz endulzada con insistencia, mientras Damián se mantenía detrás como una sombra lista para atacar. Hilda sintió la presión de su mano en el codo, no de apoyo sino de dirección, y entendió que cada sonrisa, cada palabra, cada cuidadosa disposición de los cuerpos formaba parte de una coreografía diseñada para empujarlos al abismo. En ese momento el recuerdo de la caída de Richard regresó con una nitidez aterradora, pero esta vez ella y Henry no eran meros testigos del dolor, eran el sacrificio planeado. El suelo se inclinó, el tiempo se dobló, y el cuadro familiar se rompió en un caos de extremidades y gritos mientras cuatro cuerpos chocaban en un descenso violento. El cielo se difuminó en franjas de color, el viento rugió en sus oídos y la tierra se elevó con una velocidad que se burlaba de toda esperanza de supervivencia. El impacto llegó como un juicio final, hueso contra piedra, carne contra tierra, y la conciencia de Hilda estalló en fragmentos de agonía, pero dentro de esa tormenta de dolor sintió el agarre de Henry, roto pero intencional, ordenándole quietud, recordándole sin palabras que la supervivencia exigía silencio, que su única esperanza residía en fingir la muerte hasta que la verdad pudiera abrirse camino entre las ruinas. Así que obedeció, inmóvil bajo la indiferente mirada del cielo, su respiración tenue y controlada, su corazón clamando justicia incluso mientras su cuerpo simulaba estar muerto en una cruel representación escrita por su propio hijo. La montaña quedó en silencio tras el caos, como si la propia naturaleza se encogiera ante la violencia que acababa de presenciar, y en ese silencio Hilda yacía contra la fría piedra, su cuerpo gritando de dolor pero su mente aferrándose desesperadamente al único y frágil plan que ella y Henry habían forjado: sobrevivir mediante la quietud, engañar con el silencio, convertir la muerte en un disfraz. Su pecho se alzaba solo lo suficiente para sostener la mentira, sus ojos semicerrados para imitar la falta de vida, y en esa frágil representación sintió el peso de cada recuerdo, la risa de Richard de niño, las incontables comidas preparadas en el calor de un hogar ahora traicionado, los momentos en que Damián había buscado su mano de niño en busca de consuelo, todo convertido ahora en una grotesca ironía de que su propia sangre había orquestado aquella caída. Henry yacía a poca distancia, su cuerpo doblado y sangrante, pero ella percibió en el más leve movimiento de sus dedos que seguía con vida, aún representando la misma obra desesperada, el lazo de décadas transformado ahora en un pacto mudo de supervivencia.
La sombra de Damián se movía entre las piedras rotas, sus pasos deliberados, su respiración desigual, el sonido de un hombre cuyo crimen exigía confirmación. Y Hilda luchó contra cada instinto de estremecerse mientras su presencia se cernía sobre ella. Podía sentir su mirada recorriendo su cuerpo en busca de signos de aliento, la vacilación en su postura revelando un instante de incertidumbre, y en ese momento suspendido comprendió que incluso el más pequeño parpadeo podía condenarla a un segundo ataque. La voz de Melissa, aguda y apremiante, llegaba desde la pendiente cercana, instándolo a darse prisa, recordándole el tiempo, los testigos, la necesidad de fabricar la narrativa antes de que aparecieran excursionistas. Y Hilda comprendió con un oleaje de terror que las mentiras ya habían sido preparadas, un accidente durante una salida familiar, un resbalón trágico mientras disfrutaban la vista, una historia ensayada mucho antes de la caída misma. Probó la sangre en sus labios, el sabor metálico como recordatorio tanto de su herida como de su determinación de no dejar que esa historia se convirtiera en verdad, y mientras la pareja se retiraba a disponer sus atrezos, bolsas esparcidas para insinuar descuido, teléfonos colocados convenientemente para sostener coartadas, sintió la grabadora en el bolsillo de Henry arder como una brasa oculta, un frágil contenedor de su última oportunidad de justicia. El tiempo se estiraba insoportablemente, cada segundo una eternidad donde el descubrimiento parecía a la vez inminente e imposible, hasta que por fin otras voces resonaron por el sendero, excursionistas llamando, pasos acercándose, su charla inocente flotando como un salvavidas entre los árboles. El tono de Damián cambió de inmediato a uno de dolor frenético, sus gritos ensayados pero convincentes, y los sollozos de Melissa se alzaron con precisión teatral, atrayendo desconocidos a su interpretación, mientras Hilda permanecía inmóvil, su espíritu rebelándose contra la grotesca parodia de luto escenificada sobre su supuesta forma sin vida. Escuchó a los extraños jadear, sintió manos que dudaban sobre su cuerpo, percibió la confusión de quienes no podían conciliar lo que veían. Y dentro de ese frágil capullo de malentendido, aguardó el momento crucial en que la ayuda la levantaría más allá del alcance de sus traidores, el sonido de llamadas de emergencia, el apuro de botas contra la grava, el crujir de radios. Cada uno se convirtió en un hilo frágil que la ataba a la supervivencia, y aunque su cuerpo temblaba con el impulso de levantarse, de gritar la verdad, lo contuvo, recordando el susurro roto de Henry antes de la caminata: resistir primero, hablar después, vivir lo suficiente para ser creída. Así que yació, el corazón latiendo bajo la máscara de la muerte, mientras la montaña atestiguaba una segunda tragedia que no era tragedia en absoluto, sino una crueldad cuidadosamente escenificada, su silencio a la vez escudo y arma, su resistencia el único camino hacia exponer la monstruosa traición que había destrozado a la familia que alguna vez creyó irrompible. El descenso de la montaña no fue un rescate sino un teatro de sombras, cada movimiento orquestado por desconocidos que creían estar salvando a víctimas de un accidente cuando en realidad cargaban con el peso de un crimen cuidadosamente disfrazado, y mientras Hilda sentía su cuerpo alzarse sobre una camilla, cada sacudida de dolor le recordaba que seguía viva, que la resistencia aún era posible, que el silencio era la única armadura que la protegía de las manos que habían tramado su fin. Los médicos hablaban en tonos apresurados, sus voces llenas de urgencia profesional, pero bajo sus palabras todavía podía escuchar el falso lamento de Damián y Melissa a sus espaldas, un coro de duelo fingido diseñado para convencer a cada testigo de que eran hijos devastados y no arquitectos de la traición, y aunque sus labios ansiaban abrirse, gritar, desenmascarar la verdad, se aferró a la quietud porque sabía que una acusación demasiado temprana, sin pruebas, sería desechada como delirio por él. Shock, otro giro cruel que la dejaría aislada y puesta en duda. La camilla de Henry avanzaba paralela a la suya, su rostro pálido y cubierto de sangre, pero en el leve levantar de sus párpados ella captó la seguridad silenciosa de que aún guardaba la grabadora, aún protegía su arma secreta, y en ese instante el voto no pronunciado entre ellos se profundizó. Resistirían no solo las heridas del cuerpo, sino el tormento de ver a sus traidores caminar libres a su lado, al menos hasta que la evidencia pudiera hablar más fuerte que las palabras. El trayecto por la angosta carretera se hizo interminable, las sirenas desgarraban el aire de la montaña, y la mente de Hilda vagaba entre pasado y presente, recordando cómo el funeral de Richard había transcurrido con lágrimas y flores mientras Damián permanecía en el borde de la multitud, fingiendo pérdida fraterna incluso mientras ocultaba el oscuro conocimiento de su propia mano en la tragedia, y ahora ese mismo hombre ensayaba la misma máscara, esperando que el mundo lo compadeciera de nuevo, que se inclinara ante sus mentiras, que nunca viera la mancha de sangre bajo su dolor cuidadosamente dispuesto. En el hospital la luz estéril la cegó, los médicos se movían con rapidez, y el ajetreo de manos cosía sus heridas mientras las preguntas flotaban fuera de su alcance, pero aún así no dijo nada, respirando suavemente, ojos entrecerrados, esperando el momento en que la resistencia pudiera transformarse en acción. Melissa se demoraba al borde de la habitación, apretando la mano de Hilda con la misma devoción performativa que había mostrado la montaña, y aunque cada toque le hacía estremecer la piel, obligó a su cuerpo a permanecer inerte.
Su silencio lo bastante convincente como para que Melissa susurrara a Damián tras la cortina con la confianza de depredadores que creían a su presa ya atrapada. Sin embargo, en los silenciosos pasillos de su mente Hilda trazaba planes. Cuando la fuerza volviera escribiría cartas. Cuando llegara la oportunidad escondería copias de grabaciones. Cuando la confianza fuera posible hablaría con alguien que no pudiera ser comprado con lágrimas ni manipulado con engaños. Hasta entonces dejaría que la representación continuara, porque a veces la supervivencia exigía no solo fuerza sino paciencia. Y la mayor venganza nacía no de la furia sino de la calma acumulación de pruebas irrefutables. La noche se profundizó, el hospital se sumió en penumbra, las máquinas emitían un ritmo constante. Y mientras Hilda se deslizaba hacia un sueño frágil junto al cuerpo maltrecho de Henry, llevaba consigo la certeza inquebrantable de que su silencio no era rendición sino estrategia, que cada palabra retenida era una piedra en la fortaleza que estaban construyendo, y que algún día, cuando la verdad emergiera finalmente de las sombras, Damián y Melissa descubrirían que los padres que habían dejado por muertos se habían alzado en cambio como testigos, como acusadores, como la evidencia viva de una traición demasiado oscura para permanecer oculta para siempre. Los días que siguieron se desdibujaron en una bruma de vendas, aire antiséptico y el suave zumbido de las máquinas, pero bajo la calma estéril del hospital latía en el pecho de Hilda una tormenta de temor y determinación, pues cada vez que Damián entraba en la sala con la pena ensayada pintada en el rostro, cada vez que Melissa traía flores o acomodaba mantas con un cuidado fingido, ella recordaba que la amenaza no había terminado la montaña, solo había cambiado de disfraz, se cernían como buitres alrededor de su presa, ansiosos de asegurar que la debilidad mantuviera su silencio, susurrando a las enfermeras sobre calmantes, ofreciéndose a firmar formularios, preguntando con sutileza sobre condiciones médicas, como si deseara medir cuánto tiempo podría prolongarse la vida o cuán pronto podría empujarse hacia su último aliento. Y en esos momentos Hilda se aferraba aún más al frágil hilo de resistencia, sabiendo que si flaqueaba, la narrativa volvería a pertenecerles a ellos. Henry, roto pero firme, se comunicaba con los gestos más leves, la presión de una mano o el parpadeo de un párpado, cada movimiento cargado de mensajes de paciencia, estrategia y confianza en el secreto peso de la grabadora aún escondida entre sus pertenencias, un objeto que ambos veneraban no como una máquina sino como un salvavidas. Una voz futura cuando sus propias gargantas fueran demasiado débiles para gritar. En las horas silenciosas de la noche Hilda contemplaba las baldosas del techo y recordaba el camino que los había llevado allí, la inocencia de la maternidad, los años de sacrificio, las noches de enfermedad calmadas con nanas, el orgullo de ver crecer a un hijo fuerte, solo para que esa misma fuerza se torciera en arma contra ellos, y aunque el dolor la oprimía como una marea aplastante, se endurecía en algo más filoso que la tristeza. Un juramento de que su resistencia no sería en vano, de que no permitiría que la historia de su familia fuera reescrita como simple tragedia. Murmullos llegaban desde el pasillo, la voz de Damián hablando de finanzas, Melissa preguntando por el alta, sus tonos impregnados de impaciencia, y Hilda comprendió que el tiempo mismo era su enemigo y su escudo, porque mientras más permanecieran en el hospital más podían disimular bajo la apariencia de la recuperación. Pero también mientras más resistieran mayor era la posibilidad de que un desliz, una frase descuidada o un detalle mal colocado delatara la verdadera naturaleza de los depredadores. Comenzó a observar con hambre silenciosa, memorizando la cadencia del falso dolor de Damián, el temblor calculado en las manos de Melissa, la manera en que sus ojos no brillaban con pena sino con vigilancia, como si miraran prisioneros que intentaban escapar, y en esas observaciones encontró fuerza. Porque mirar y recordar era reunir armas que las palabras por sí solas no podían proveer. Las enfermeras a veces comentaban sobre la devoción de la pareja, alabando a los hijos diligentes que rara vez se apartaban del lado de sus padres, y aunque esas palabras herían a Hilda como cuchillas, tragaba su amargura, sabiendo que las apariencias eran un campo de batalla y que la paciencia transformaría algún día esas mismas suposiciones en pruebas de manipulación. Ensayaba en silencio la historia que algún día contaría. No en pánico ni en furia, sino en detalle firme e innegable, la caída, el empujón, las mentiras calculadas, la pena ensayada, y en su mente la repetía hasta que se volvía sólida, una estructura inquebrantable por la negación o el engaño, un testimonio construido no solo en la emoción sino en el frío acero de la memoria afilada por el sufrimiento. Las noches se alargaban, los amaneceres llegaban con una luz pálida que revelaba su fragilidad pero también su supervivencia. Y con cada nuevo día comprendía que la resistencia no era mera espera sino un acto de desafío, una declaración a sus traidores de que seguía allí, rota pero no quebrada, callada, pero atenta, herida pero acumulando fuerza. Y así la cama del hospital se convirtió en prisión y fortaleza, un lugar donde resistía no solo para sanar sino para prepararse. Su silencio ya no era la quietud de la derrota sino la respiración paciente de una tormenta aún contenida. Una tormenta que cuando por fin estallara arrancaría las máscaras que Damián y Melissa habían usado con tanto cuidado y los expondría a la luz implacable de la verdad.
La recuperación nunca fue un camino recto sino una subida dentada entre el dolor, el agotamiento y el peso sofocante de la vigilancia, porque Hilda sabía que sus huesos rotos no eran el mayor peligro al que se enfrentaba, mucho más amenazante era la sombra de Damián y Melissa, que aún rondaban cerca de su cama con una devoción demasiado pulida para ser real. Cada gesto suyo cubierto con el disfraz del cuidado, pero afilado con el filo de la intención, ella lo veía en la forma en que Melissa ajustaba las almohadas no por ternura sino como probando la fragilidad de un cuerpo, o en la manera en que Damián permanecía junto a las máquinas, sus ojos trazando números en el monitor con una curiosidad que parecía menos preocupación y más cálculo, y aunque las enfermeras alababan su diligencia como la de hijos ejemplares, Hilda entendía que los depredadores siempre supieron ponerse máscaras de ángeles. La recuperación de Henry iba más lenta que la suya, su cuerpo tardaba más en sanar y su silencio era más profundo. Pero en los raros momentos en que sus miradas se cruzaban, un destello de fuego pasaba entre ellos, recordándole que su silencio no era rendición sino la guardia firme de un soldado que custodiaba un secreto vital, su grabadora, oculta, cuya memoria se llenaba de palabras que algún día podrían desenmascarar el falso dolor a su alrededor. Las noches eran lo más difícil, cuando el hospital se aquietaba y las sombras se alargaban, y en esas horas a menudo sentía el peso de la desesperación presionar como piedra contra su pecho, pero se obligaba a recordar la risa de Richard, la manera en que la luz del sol llenaba su casa familiar, los sacrificios que ella y Henry habían soportado por sus hijos, y en esos recuerdos hallaba una razón para seguir respirando, esperando y preparándose. A veces se dormía a medias solo para despertarse con el sonido de susurros más allá de la cortina, la voz baja de Damián hablando de herencias, el tono más agudo de Melissa contando facturas y saldos, y aunque las palabras eran tenues, el veneno tras ellas era inconfundible, fortaleciendo su convicción de que la supervivencia no era solo para ella sino por la justicia, la verdad, la memoria del hijo ya enterrado por su traición. Empezó a notar patrones en sus visitas, su repentina prisa por hablar con los médicos cuando se daban pronósticos, sus rápidas miradas a los informes dejados al pie de la cama, sus preguntas sobre seguros y documentos legales enmascaradas como preocupación por la planificación futura, y cada pista se convirtió en otra piedra en el muro de pruebas que construía en silencio en su corazón. El hospital dejó de ser solo un lugar de curación para convertirse en un escenario donde los depredadores se delataban con pequeños gestos descuidados, y aunque le faltaba fuerza para luchar, afiló su resistencia hasta convertirla en arma, comprendiendo que la paciencia era una forma de resistencia, día tras día se cosía a sí misma con silenciosa determinación, aun cuando su cuerpo dolía y su espíritu amenazaba con fracturarse, porque sabía que colapsar ahora significaría entregar la victoria a quienes ya la consideraban débil, que ya la daban por casi perdida y ya habían ensayado las palabras que dirían en su funeral. En cambio respiraba a través del dolor. Tragaba su ira y abrazaba su silencio como un velo que ocultaba la tormenta que reunía, porque bajo la fragilidad de una mujer rota crecía un voto de hierro que resistiría el tiempo suficiente para ver caer las máscaras, el tiempo suficiente para decir la verdad, el tiempo suficiente para convertir el silencio que la protegía en el rugido que los destruiría. El tiempo en el hospital se volvió un ritmo cruel, los días desangrándose en noches donde el tic-tac del reloj sonaba más fuerte que su propio corazón, y a través de todo ello Hilda aprendió que la supervivencia no solo consistía en soportar la agonía física, sino también en navegar un laberinto de engaños que se cerraba más con cada hora que pasaba, pues Damián y Melissa se enredaban más en la confianza de médicos, enfermeras e incluso vecinos que los visitaban, hablando con devoción impecable sobre el cuidado de sus padres, sobre sus sacrificios, presentándose como hijos afligidos atados por el deber y no por la avaricia, y Hilda tuvo que tragarse la amarga verdad de que el mundo creía más en las máscaras que en las heridas ocultas. Los observaba desde su cama mientras Damián firmaba formularios con una mano demasiado ansiosa, ofreciendo su presencia en cada decisión como si su autoridad fuera natural, y Melissa se quedaba con una ternura ensayada, dándole cucharadas de caldo, peinándole el cabello, susurrando seguridades con una suavidad que podría haber engañado a cualquiera menos a ella, y sin embargo bajo ese barniz Hilda podía sentir la fría hoja de la manipulación apretando más cada día. La fuerza de Henry titilaba como una vela, a veces firme, a veces débil, pero en cada momento en que sus ojos la encontraban, comprendía que su juramento aún se mantenía, que su silencio no era derrota sino preparación, que la grabadora seguía a salvo, que la prueba existía como una brasa esperando convertirse en fuego, y en esas miradas fugaces hallaba suficiente fuerza para mantener su propia máscara intacta, fingir fragilidad tan convincentemente que Melissa a menudo salía de la habitación convencida de que su presa era demasiado débil para resistir, pero en la soledad de la noche la mente de Hilda se aguzaba, catalogando cada desliz descuidado de la lengua de Damián, cada cambio demasiado rápido en los ojos de Melissa, guardando detalles como armas forjadas en él. Silencio de la resistencia, porque sabía que llegaría el día en que la verdad exigiría no solo memoria sino pruebas tan filosas como el acero. La amabilidad de las enfermeras a menudo la hería como una ironía cruel, pues alababan la lealtad de Damián, maravillándose de la incansable devoción de Melissa.
Y aunque deseaba gritar que esas manos estaban manchadas de traición, se obligaba a yacer inmóvil, respirando con el amargo conocimiento de que la paciencia era su único escudo, que apresurarse a exponerlo sin pruebas indiscutibles convertiría sus acusaciones en locura ante los ojos de quienes adoraban la pantomima de sus hijos. Recordó de nuevo el funeral de Richard, la manera en que las lágrimas de Damián despertaron simpatía, como los vecinos estrecharon su mano sin sospechar que su dolor era una farsa, y comprendió con un vacío que la historia se repetía. Otra tragedia, otra máscara, otra actuación diseñada para encadenar la verdad en silencio, pero esta vez no permitiría que terminara en sombras. Así que resistió, minuto a minuto, día tras día, su cuerpo frágil pero su espíritu endureciéndose como acero templado, prometiéndose que sin importar cuánto durara el engaño, cuán pesado fuera el peso del silencio, sobreviviría lo suficiente para ver el día en que la falsa tristeza de Damián se hiciera añicos bajo el peso de la evidencia, cuando la devoción pintada de Melissa se convirtiera en polvo, y el mundo que los había alabado finalmente vería lo que ella siempre supo, que bajo sus máscaras no había más que crueldad, codicia y traición talladas en los rostros de su propia sangre. El lento regreso de la fuerza en el cuerpo de Hilda se sentía menos como una sanación y más como el afilado de un arma, pues con cada respiración que se volvía más fácil, con cada dedo que volvía a moverse, sabía que se acercaba el momento en que el silencio finalmente podría transformarse en revelación. Aunque también comprendía que sus enemigos observaban esa misma recuperación con ojos hambrientos, midiendo cuánto más tiempo sería necesaria su actuación antes de que otro plan debiera ser forjado. Damián solía sentarse junto a la ventana, fingiendo leer periódicos mientras su mirada se desviaba hacia ella cada pocos segundos, un depredador calculador, y Melissa nunca cesaba en sus suaves atenciones, peinando su cabello, ajustando las sábanas, susurrando con tonos dulces suficientes para envenenar la miel. Y aunque el mundo los alababa como paradigmas de devoción, Hilda cargaba con el amargo conocimiento de que cada acto de bondad era un ensayo de control, un seguro contra las sospechas, una mentira cuidadosamente tejida para sofocar la verdad de sus intenciones. Henry seguía siendo su ancla, su cuerpo aún débil pero sus ojos llenos del fuego silencioso de la resistencia, y aunque nunca pasaban palabras entre ellos, ella podía sentir el recordatorio no dicho en cada mirada: paciencia, vigilancia, supervivencia. Y ese recordatorio se convertía en su fuerza cuando la desesperación amenazaba con quebrar su determinación. Notaba cuán a menudo Damián presionaba a los médicos por actualizaciones, cuán rápido Melissa se ofrecía a manejar el papeleo, como sus conversaciones con el personal siempre volvían a girar en torno a las finanzas, al cuidado futuro y a los arreglos de vida, sutiles pero insistentes, como un tambor destinado a desgastar la resistencia. Y comprendió con creciente certeza que su ambición no había muerto en la montaña, solo se había adaptado, esperando que la debilidad les concediera un acceso más fácil a lo que la violencia no había logrado asegurar. Hilda se aferraba al pensamiento de la grabadora, escondida e intacta, como si fuera un talismán de justicia, un testigo silencioso que algún día podría exponer las mentiras tejidas a su alrededor, y en sus largas horas de soledad ensayaba la historia que contaría, no como una acusación rota sino como un testimonio firme, entregado con el peso de la supervivencia, la memoria y la evidencia combinadas. Las noches se extendían interminables, la luz de la luna derramándose sobre los suelos estériles, y en ese resplandor frío a menudo imaginaba a Richard de pie al borde de su cama, su joven rostro ensombrecido por la tristeza, como si la instara a no flaquear, recordándole que su propia verdad había muerto sin ser escuchada, pero la de ella aún tenía la oportunidad de alzarse, y esa visión se convirtió en otra razón para luchar, otra razón para soportar la agonía de la curación. Aunque su voz permanecía callada, su espíritu rugía más fuerte con cada día que pasaba, moldeando su silencio en estrategia, moldeando su dolor en propósito, moldeando su resistencia en un juramento irrompible de que, cuando llegara el momento, ya no permanecería inmóvil, ya no permitiría que Damián y Melissa escribieran su historia, se levantaría, hablaría y golpearía con la verdad afilada por cada herida, cada traición, cada respiración robada en nombre de la supervivencia, y en esa certeza finalmente empezó a ver su sufrimiento no como un castigo sino como una preparación, el largo y despiadado forjado de un alma que un día expondría el mal y reclamaría la dignidad desde las cenizas de la traición. El día del alta llegó envuelto en sonrisas falsas y vacías seguridades, pues mientras los médicos hablaban de recuperación y aire fresco, mientras las enfermeras celebraban la fuerza de la edad resistiendo la catástrofe, Hilda sintió que el aire se le apretaba en el pecho con el conocimiento de que salir del hospital significaba reingresar a un campo de batalla donde sus enemigos ya no serían vigilados por extraños de bata blanca, sino que recuperarían su libertad para manipular en privado. Damián llegó temprano, vestido con la precisión de un hombre ansioso por impresionar, cargando papeles doblados con pulcritud en una carpeta de cuero que fingía eran instrucciones del médico, y Melissa lo siguió con un ramo de lirios cuyo aroma llenó la habitación estéril pero que para Hilda apestaba a artificio, porque hacía tiempo había aprendido que cada regalo escondía una intención,
Cada gesto de dulzura era otra máscara presionada sobre la crueldad. Henry, aunque todavía débil, logró sentarse erguido por primera vez sin ayuda, y en ese frágil triunfo Hilda sintió un oleaje de orgullo que encendió su voluntad, pues su resistencia reflejaba la suya propia, una obstinada rebeldía que proclamaba en silencio que no estaban acabados, no estaban rotos, no eran tan indefensos como sus traidores creían. Las enfermeras los abrazaron, ofreciendo bendiciones, y sus palabras ardían como sal porque elogiaban a Damián y Melissa como modelos de devoción, maravillándose de unos hijos tan fieles en el cuidado, tan constantes en la presencia, y Hilda tuvo que apretar la mandíbula para no escupir la verdad, sabiendo que hablar demasiado pronto solo la despojaría de credibilidad, porque el mundo ama más las máscaras que las heridas, y hasta que la evidencia no fuera colocada como una hoja sobre la mesa, su voz sería desestimada como amargura, confusión o la locura del duelo. El viaje en coche a casa se convirtió en un cruel eco de la travesía a la montaña, Damián conduciendo con falsa calma, Melissa tarareando suavemente en el asiento a su lado, y aunque el paisaje se desplegaba con serena belleza, la mente de Hilda se llenaba solo con la desgarradora memoria del acantilado, la forma en que el aire rugía mientras la tierra subía, el peso de la mano de Henry aferrando la suya en su compartida mascarada de muerte. Y juró en silencio que ningún paisaje, ningún cielo, ningún tramo de carretera volvería a engañarla para olvidar la verdad grabada en sus huesos. Cuando llegaron a la casa, Melissa se ocupó de los cojines, Damián cargó las bolsas, y los vecinos pasaron a maravillarse de la supervivencia, alabando a la pareja por tener unos hijos tan devotos, y cada palabra caía sobre Hilda como una herida nueva, pero ella resistía, porque la resistencia era su arma, la paciencia su escudo, el silencio su trampa. Las noches en el hogar se volvieron más oscuras que en el hospital, pues allí los depredadores se movían libres, sus conversaciones menos cuidadosas, sus planes susurrados en los pasillos o intercambiados con miradas, y Hilda empezó a escuchar con mayor hambre, captando fragmentos de discusiones sobre bienes, escrituras, testamentos y firmas, hilos de codicia tejidos en la trama de la vida cotidiana, y aunque la furia ardía en sus venas, la reprimía, dejando que se endureciera en resolución en lugar de estallar en acusación. Henry escondió la grabadora en lo profundo de un viejo cajón, y juntos la trataron como una reliquia sagrada, comprobando su seguridad con discretos toques, protegiéndola como si fuera el mismo corazón de su supervivencia, y en ese secreto encontraron unidad, un conocimiento compartido de que sin importar cuánto tiempo Damián y Melissa sostuvieran su farsa, sin importar lo convincente que pareciera su devoción al mundo exterior, un día las mentiras se quebrarían. Las máscaras caerían y la verdad que habían preservado en silencio rugiría más fuerte que todas las lágrimas y flores que sus traidores pudieran jamás invocar. Las semanas que siguieron se grabaron en la memoria como cicatrices, pues cada amanecer traía consigo el peso de la repetición, la voz de Damián resonando por los pasillos con falsa alegría, la cuidadosa coreografía de bondad de Melissa representada para los ojos vigilantes de los vecinos, y la presión implacable de la sospecha disfrazada en gestos cotidianos. Hilda se movía por la casa con la elegancia de quien camina sobre vidrio, cada paso deliberado, cada mirada calculada, su silencio no nacido del miedo sino de la estrategia, porque comprendía que la paciencia no era debilidad sino el lento afilado de una hoja destinada a cortar solo una vez, y cortar profundamente. Henry, aunque frágil, se volvía más firme, su recuperación marcada por el sutil regreso de la fuerza en sus manos, la forma en que podía levantarse sin tanto temblor, la forma en que sus ojos ya no se apagaban al mirar a su esposa, y en esos momentos Hilda encontraba una alegría privada que ningún intruso podía robar. Sin embargo, la casa misma parecía embrujada no por las sombras del pasado sino por las de los vivos. La presencia de Damián y Melissa se filtraba en las paredes, en el mismo aire, susurros con el brillo aceitoso de la codicia, gestos cargados de impaciencia como si el tiempo mismo se moviera demasiado lento para sus ambiciones. Y Hilda sabía que no ansiaban el cuidado sino la conclusión, las firmas y transferencias, el silenciamiento final de las voces que se interponían en su camino. Aún así, ella resistía, doblando su furia en la tranquila dignidad de la rutina, escondiendo sus pensamientos tras el velo de unos ojos cansados, mientras Henry, a su manera callada, igualaba su determinación, grabando con su memoria lo que sus enemigos decían con demasiada libertad cuando creían que la noche los ocultaba. La grabadora permanecía escondida, revisada una y otra vez con manos reverentes, su presencia un talismán de verdad, y en la quietud de la medianoche, cuando la casa yacía en silencio, Hilda apoyaba los dedos sobre ella como si sintiera el pulso de su futuro, como si se recordara a sí misma que la traición que envenenaba sus vidas no podía borrar las pruebas ya capturadas, pruebas que un día se alzarían del silencio para retumbar sobre los mismos cimientos que Damián y Melissa intentaban reclamar desesperadamente. Cada momento de resistencia no era rendición sino inversión, cada respiro tomado en secreto era un paso hacia la revelación, y aunque la desesperanza rozaba a menudo su corazón como viento helado, se aferraba a la certeza de que la justicia, aunque tardía, era inevitable, pues la verdad, una vez tallada en piedra,
puede ser enterrada, ignorada o negada, pero no muere, espera, se afila, se prepara para regresar. El ambiente dentro de la casa se volvía más pesado con cada día que pasaba, como si las mismas paredes absorbieran la tensión y la devolvieran al aire, presionando contra el pecho de Hilda como un peso invisible. La inquietud de Damián se hacía más evidente, sus pasos resonaban en los pasillos a horas extrañas. Sus papeles esparcidos por la mesa del comedor bajo el disfraz de la responsabilidad, pero el brillo en sus ojos delataba un hambre que iba mucho más allá del deber, y las sonrisas de Melissa se habían afilado en cuchillas escondidas tras terciopelo, su constante merodeo una actuación para los de afuera pero una advertencia muda para quienes conocían la verdad. Los vecinos aún iban y venían, ofreciendo elogios por la devoción de los hijos, sus palabras tejiendo un velo de admiración que solo profundizaba la sensación de aislamiento de Hilda, pues comprendía cuán fácil era engañar al mundo cuando las mentiras se vestían con ropajes de cuidado y se pintaban con los colores de la lealtad. Henry, aunque más callado que antes, se volvía más vigilante, su mente afilándose en silencio mientras comenzaba a reconocer no solo el peligro sino también las sutiles estrategias que su esposa empleaba para protegerlos a ambos, y juntos desarrollaron un ritmo no dicho, una danza de miradas y pequeños gestos que transmitían más que cualquier palabra, cada noche. Mientras Damián y Melissa se retiraban a susurros de conspiración, Hilda y Henry se preparaban no con ira sino con resolución, su paciencia acumulándose como una tormenta que se forma más allá del horizonte, invisible pero imparable, y la grabadora escondida en el cajón se había convertido en el altar donde depositaban su esperanza, un testigo silencioso que almacenaba las palabras venenosas que un día destrozarían la ilusión que sus hijos habían tejido con tanto cuidado. Sin embargo, Hilda sabía que el tiempo era a la vez enemigo y aliado, porque cuanto más esperaban, más pruebas acumulaban, pero también mayor era el riesgo de ser descubiertos, y así vivía cada momento equilibrada en el filo de la exposición, su corazón latiendo al ritmo de la respiración frágil pero firme de Henry, recordándose que la mera supervivencia era en sí una forma de resistencia, y en medio de todo, alimentaba el fuego dentro de ella. Una llama que susurraba de una venganza no nacida de la crueldad sino de la justicia, no impulsada solo por la rabia sino por el deber sagrado de defender lo que era legítimamente suyo. De honrar la verdad tallada en su sufrimiento, de asegurar que la traición no quedara triunfante sino que fuera arrastrada hacia la luz, donde las máscaras se disuelven y las intenciones quedan al descubierto. Las noches se profundizaban con un silencio que nunca era realmente silencio, porque dentro de las sombras de la casa cada crujido de los tablones, cada zumbido lejano del viento afuera, cada respiración contenida llevaba consigo el peso de la sospecha y el temor de lo que pudiera venir después, y Hilda aprendió a permanecer despierta en esa quietud, sus ojos siguiendo los contornos apenas visibles del techo, mientras su corazón repetía una y otra vez los recuerdos del acantilado, de la montaña, del choque que nunca fue un accidente sino una intención, la crueldad planeada de unos hijos que alguna vez habían sostenido sus manos en la infancia y que ahora cargaban la ambición como un arma afilada contra su garganta. Sentía el dolor de la traición incrustarse en sus huesos en esas horas oscuras, la manera en que el duelo y la rabia se convertían en fuegos gemelos ardiendo bajo sus costillas, y aunque Henry yacía a su lado, su respiración estable pero frágil, podía sentir que su mente también estaba inquieta, pues su recuperación no era solo del cuerpo sino también del espíritu, y como ella, llevaba dentro el conocimiento de que sus enemigos no se habían ido, solo fingían, solo esperaban, solo giraban como buitres alrededor de la promesa de una herencia y del aroma de la mortalidad que la vejez inevitablemente arrastra. Melissa se deslizaba por las habitaciones en la mañana con café y palabras cuidadosamente escogidas, sus gestos ensayados para parecer atentos, pero cada movimiento llevaba cálculo, y Hilda notaba como los ojos de su hija se desviaban demasiado rápido hacia documentos, cajones o firmas medio ocultas en carpetas que Damián llevaba consigo dondequiera que caminara, y aunque los demás veían devoción, Hilda veía deseo, veía impaciencia, veía codicia intentando ocultarse bajo una dulzura pintada, y se aferraba a esa claridad como si fuera su última arma. Damián, por su parte, se volvía más descuidado en sus deambulares nocturnos, a veces hablando por teléfono en susurros afilados como cuchillas, a veces dejando fragmentos de conversación flotando por los pasillos sobre propiedades, valores, deudas, transferencias, como si creyera que el mundo ya le pertenecía, como si sus padres fueran obstáculos y no seres humanos, y Hilda se obligaba a memorizar cada palabra, cada frase, cada pieza de evidencia que la grabadora en su escondite tal vez no captara, pero que su corazón ciertamente sí, convirtiendo su memoria misma en otro archivo de traición, que más tarde sangraría en testimonio. Sin embargo, a la luz del día se movía con compostura, su expresión suavizada en la máscara de una madre anciana agradecida por los cuidados, porque la supervivencia exigía actuación, porque la paciencia exigía silencio, y había aprendido de la forma más dura que la verdad gritada demasiado pronto se vuelve ruido, desechada, ridiculizada, borrada, mientras que la verdad guardada cerca como una brasa puede un día incendiar todo el escenario de mentiras que sus hijos habían construido con tanto esmero.
Henry reflejaba esta resolución, su fuerza regresando no en saltos sino en pasos tranquilos, el apretón de su mano más firme, la línea de sus hombros más recta, el destello en su mirada más agudo, y juntos se convirtieron en conspiradores en silencio, unidos no solo por amor sino por necesidad, por la conciencia de que vivir era resistir, de que soportar era prepararse, de que cada día pasado bajo el mismo techo que sus traidores era a la vez tormento y entrenamiento, puliendo su resistencia hasta volverla inquebrantable. La casa misma se convirtió en una paradoja, un lugar que alguna vez había sido refugio convertido ahora en un escenario de hostilidad, pero dentro de esas paredes la pareja anciana tallaba pequeños espacios de rebelión, miradas cruzadas a la mesa que transmitían desafío. Una leve presión de los dedos sobre el escondite de la grabadora para asegurarse de que su verdad seguía a salvo, momentos de risa resucitada en susurros cuando los conspiradores salían de la habitación, risa no de alegría sino de resiliencia, prueba de que incluso la traición el alma podía encontrar maneras de burlarse de la desesperación. Los vecinos seguían viniendo, sus cumplidos amontonando alabanzas sobre Damián y Melissa, describiéndolos como paradigmas de devoción filial, modelos de cuidado moderno. Y cada palabra se hundía más en la resolución de Hilda, porque sabía lo frágiles que eran las reputaciones, lo fácilmente que la admiración podía volverse horror cuando el velo se levantara, y soñaba con ese día en que cada lengua que los alababa se ahogara en un jadeo, en que cada mano que los aplaudía se retirara, en que el mundo viera la podredumbre tras la máscara, pero también sabía el peligro de soñar demasiado en grande, así que templaba sus pensamientos. Sostenía su paciencia como una madre sostiene a un hijo dormido, cuidando de no perturbarlo hasta que llegara el momento justo, cuidando de no actuar hasta que la justicia no pudiera ser negada, cuidando de asegurar que cuando ese día llegara el mundo no viera a una anciana amargada gritando como una loca, sino a una madre armada con pruebas innegables, una sobreviviente cuya quietud había sido estrategia, cuya resistencia había sido preparación, cuyo sufrimiento había sido el crisol del que la verdad emergería radiante e innegable, y así, noche tras noche, en la oscuridad cargada de amenazas no dichas, dejaba que su mente ensayara el futuro como si ya estuviera escrito, un futuro donde la traición sería arrastrada gritando hacia la luz, donde el hambre de Damián y la falsa ternura de Melissa colapsarían bajo el peso de sus propias palabras conservadas fielmente por el dispositivo que nunca sospecharon, un futuro donde ella y Henry no estarían de pie como víctimas temblorosas de miedo, sino como testigos firmes e inquebrantables del simple y terrible poder de la verdad. El final no llegó con un choque repentino ni con la violencia que Damián y Melissa una vez soñaron en aquel camino de montaña, sino con el lento y constante despliegue de lo inevitable, una reunión silenciosa de consecuencias que habían estado girando en la sombra durante mucho tiempo. Pues la verdad tiene la forma de tejerse en la propia tela del tiempo hasta que ninguna cantidad de engaño puede contenerla. El día comenzó como cualquier otro, con la falsa ternura de Melissa poniendo la mesa y Damián desfilando por las habitaciones con sus papeles e instrucciones cortantes, pero bajo la superficie ya estaba preparada una tormenta, no de trueno sino de revelación, no de caos sino de claridad, y Hilda se movió por la casa con la serenidad de quien sabe que sus cadenas están a punto de romperse. La grabadora, su aliada silenciosa durante noches de miedo y susurros de codicia, había reunido suficiente veneno para ahogar las máscaras que sus hijos llevaban, y ahora descansaba no oculta en un cajón sino llevada con propósito, lista para dar vida a cada palabra de traición pronunciada con arrogancia, y Henry, erguido más alto de lo que había estado en meses, se apoyaba en su bastón con orgullo más que con debilidad, sus ojos encendidos con el fuego de la reivindicación. Los vecinos fueron llamados, los parientes reunidos. La apariencia de una simple reunión organizada por iniciativa de Damián, pues imaginaba que este era el momento en que finalmente se asegurarían las firmas, el último paso para transferir lo que aún no le pertenecía, y Melissa resplandecía con la anticipación del triunfo, sus manos temblorosas como si ensayaran su papel en la obra de devoción que ella misma había escrito. Sin embargo, cuando la sala se llenó de rostros familiares, cuando la admiración volvió a fluir en su dirección, fue Hilda quien se levantó, su voz temblorosa no por fragilidad, sino por el peso de la verdad que había cargado demasiado tiempo, y al sostener el pequeño dispositivo en su palma, el aire mismo pareció detenerse, las paredes inclinarse más cerca, los ojos de cada invitado estrecharse en una confusión que pronto se convirtió en asombro cuando la voz de Damián, grabada en la clandestinidad de la noche, inundó la habitación con el inconfundible frío de la codicia y la crueldad. Sus palabras resonaron contra el yeso. Sus planes quedaron al descubierto, su risa un cuchilló contra las ilusiones que había construido, y las protestas de Melissa se quebraron antes de formarse, sus negaciones disolviéndose en los fragmentos venenosos de sus propios susurros grabados que siguieron, cada frase un hilo arrancado hasta que el tapiz de su falsa devoción se deshizo por completo. La sala se llenó de jadeos, los vecinos se apartaron, los parientes susurraron, y el rostro de Damián, antes compuesto, palideció con el colapso del control. Su máscara resbalando cuando la realidad de la exposición lo cubrió, Melissa temblaba, sus ojos se movían frenéticamente como buscando una salida,
pero la casa misma se sentía como una jaula cerrándose, cada mirada ahora un espejo reflejando su vergüenza, cada silencio pesado con un juicio que ninguna palabra podía deshacer, y en ese momento Hilda no sintió alegría sino liberación, no venganza sino justicia. Porque la carga del silencio que había soportado tanto tiempo se levantó de sus hombros, y se irguió más recta, sus años ya no cadenas sino coronas de supervivencia, su sufrimiento ya no oculto sino transformado. En testimonio innegable, Henry colocó su mano sobre la de ella, firme y orgulloso, y juntos enfrentaron no a los hijos que habían criado sino los extraños en los que sus hijos habían decidido convertirse, y aunque la pena se mezclaba con la victoria, aunque la tristeza se entrelazaba con la vindicación, la verdad brillaba más fuerte que todas las sombras que habían soportado. Damián y Melissa, una vez admirados, ahora estaban desvelados ante todos los que importaban, su poder disuelto, sus ambiciones destrozadas, y la herencia que habían buscado se convirtió en cenizas en sus manos, porque la reputación, la confianza y el amor son riquezas que, una vez perdidas, no pueden ser recuperadas, y así la casa, antes envenenada por susurros, antes acosada por la falsa bondad, volvió a respirar, sus habitaciones más ligeras, su aire purificado, como si incluso las paredes mismas se regocijaran en el regreso de la honestidad, y Hilda, cansada pero intacta, supo que aunque las cicatrices permanecerían, aunque la memoria nunca se desvanecería, ella y Henry habían recuperado no solo sus vidas sino también su dignidad, demostrando que la resistencia puede ser la hoja más afilada, el silencio la trampa más poderosa, y la verdad, una vez dada voz, la fuerza más imparable de todas.